realizado el famoso pago del ticket aéreo. Es que una cosa es el mundo de las noticias y otra cosa es el expediente como tal. Pedir una prisión preventiva de 36 meses. El fiscal ha solicitado lo máximo, 18 meses, y ha sido debidamente concedida por el juez, ¿no? En lo máximo que ha pedido el fiscal, porque el juez también pudo haber declarado fundado y pudo haber dicho 18 meses es mucho, le doy 9 meses. No, le ha dado 18 meses el máximo solicitado por el fiscal supremo y está muy bien fundamentado, muy bien acreditado ahí, por ejemplo, el peligro de fuga, porque ese es el elemento que generalmente es más difícil de probar y el que genera mayor discusión o debate en estas audiencias de prisión preventiva. Pero en Chibolín hemos sido todos testigos, pues, de que no tenía domicilio conocido. Los últimos días, cuando se abrió investigación, estaba desaparecido, ¿sí? Después se supo por las investigaciones, ya que estuvo en el hotel Hilton, ahí hospedado, ¿no es cierto? Y bueno, todas los argumentos de defensa que ha ido utilizando, como por ejemplo que no se acuerda los números de su celular, no tenía celulares a su nombre, todo era a nombre de terceras personas, dice, porque no llevaba su DNI. Todos hemos sido testigos de esa vida de derroche, no de mucho dinero, que él siempre se ha jactado de tener, y de pronto no es dueño pero ni de su billetera, porque no tiene bienes, no tiene propiedades, no tiene cuentas bancarias a su nombre, lo cual era absolutamente inverosímil. Acaba de llegar a nuestros estudios Helio Riera, abogado de Andrés Hurtado, y no tiene buena cara con lo que estás diciendo sobre Andrés Hurtado, mi querida Catherine. Me imagino. Tú no tienes inconvenientes y tú tampoco, Helio, ¿no? ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Buenos días a la doctora Ampuero también. ¿Pero a ti no te parece razonable lo que está diciendo Catherine? Es decir, con respecto a la justeza de la decisión con respecto a Andrés Hurtado, y a que debió ocurrir lo mismo con la fiscal, por lo menos. No, yo respeto mucho a la doctora Ampuero, quien puede negar la trayectoria académica y profesional que tiene. Pero el tema es que con respecto a los comentarios que nos brinda, no es por un error jurídico lo que discrepo. Lo que sucede es que falta información con respecto a la carpeta que solamente la tenemos los abogados. Por ejemplo, en el caso de la doctora, en el caso del famoso viaje, la resolución como tal no analiza propiamente el viaje, porque el viaje como tal puede ser realizado por cualquier persona. Es más, la carta de la TAN hace referencia a que el viaje fue realizado por un lado el 14 y por otro lado el 18. No se aterriza propiamente en eso porque desde un primer momento en el expediente, que nada tiene que ver con las noticias periodísticas, se ha hecho referencia que el pasaje como tal fue comprado por la empresa del señor Andrés Hurtado. Una cosa es el mundo de las noticias y otra cosa es en el expediente. Eso no es un hecho que ha sido debatido como tal. Lo que ha sido debatido como grave y fundado elemento de convicción es el famoso pago de los $20.000, porque eso está bancarizado como tal. Y lo que fue discutido en ese momento fue en el elemento 70 y 72, elemento de convicción de fiscalía, fue lo siguiente. El señor Ciucho dijo claramente, este dinero fue pedido por Andrés para él. Para él. No mete para nada a la doctora. Claro, una cosa es el mundo que tenemos de las noticias, que por eso hemos criticado durante el desarrollo de prisión preventiva que la fiscal utilizó cualquier cantidad de noticias, pero la famosa noticia, y con el mayor de los respetos para el señor Alberto Ortiz, ha ayudado mucho para investigar, y se tiene que investigar definitivamente. Pero la testigo, en este caso principal, que era la señora Ana Ciucho, al momento de la declaración, ya ahora lo puedo decir porque fue Justicia TV el Desarrollo, pues no dijo nada. O sea, cuando se le preguntaba, ¿usted le consta? No constata nada. Bueno, me lo dijo mi hermano, me lo dijo mi hermano, me lo dijo mi hermano. Entonces, ¿qué tenemos? Solamente la declaración del señor Ciucho con respecto a este tema. ¿Eso es necesario y se puede considerar como un grave y fundado elemento de convicción? No, pues, o sea, ¿no? Tú dices, Helio, que ni siquiera hay elementos fundados de convicción de que ha habido la comisión. Claro, podría haber. no Pero existe. tú dices lo contrario, Catherine. Mira, yo lo que he señalado en la entrevista es que el juez para los tres ha señalado que existen suficientes elementos de convicción. Y lo que he señalado es que yo no estoy de acuerdo en la valoración del juez en cuanto al tercer requisito de la prisión preventiva, que es el peligro procesal, ¿no? El peligro procesal. No se ha debatido o no se ha emitido opinión respecto de que si ese ticket aéreo, fue o para qué viajó. Eso no es materia de debate.
En el peligro procesal lo que se ha señalado es que la fiscal miente y Chibolín también miente, y el derecho a la autoincriminación no implica que tenga derecho a mentir, ¿no? El derecho a la autoincriminación es distinto. No existe derecho a mentir, y ellos mintieron respecto a quién pagó ese pasaje, y LATAM lo ha desmentido. Claro, porque eso es lo relevante, pero ahí tiene razón Catherine, Helio, por favor. O sea, lo relevante acá es por qué Chibolín tenía que pagarle a la fiscal el pasaje y por qué tenían que mentir sobre ese hecho. Es que ahí hay un tema importante. Tampoco se ha analizado el famoso pago del ticket aéreo. Es que una cosa es el mundo de las noticias y otra cosa es el expediente como tal. En el expediente lo que se ha puesto a colación como teoría del caso en concreto del señor Chinchay, representado por la doctora Alejandra Cárdenas Ávilas, fue esta trazabilidad de $20.000. Y otro tema importante, también a tomar en cuenta, yo no sé abogado de la doctora Peralta, pero la doctora Peralta tampoco ha mentido. Es que se ha encontrado en el allanamiento realizado, porque fue allanamiento, aunque el título era acta de exhibición, no fueron a exhibir nada, fueron a allanar, ya se presentó la tutela respectiva, que encontraron efectivamente esta información que decía borrar. Pero lo que no se dice es que ya la doctora Peralta había entregado ya su celular. Entonces, ¿cuál es el peligro? Si el celular fue entregado apenas se planteó el requerimiento. Entonces hay información que está lógicamente en la prensa, pero hay información que obra en el expediente como tal. Por eso es que el juez Shekley en ningún momento dice en la resolución, acá hay conducta procesal que tiene que ser tomada en cuenta por la doctora Peralta o el señor Andrés Hurtado. No, el señor Andrés Hurtado se va a prisión preventiva porque no tiene arraigos en la certeza. O sea, el juez Shekley dice claramente, usted en el control de identidad, y acá lo discutimos, usted en el control de identidad no sabía qué decir. Eso es lo que dice, y es verdad. En realidad el señor en ese momento no tomó la defensa necesaria para poder defenderse válidamente y de una forma eficaz, no lo hizo. Y de forma posterior, cuando la defensa presenta los arraigos como tal, el juez Shekley, es su parecer, y el cual yo discrepo razonablemente porque por más que es uno de los mejores jueces garantistas que hay, deja de lado mis arraigos o no le genera certeza. ¿Por qué? Porque vincula la declaración anterior del señor Andrés Hurtado en el control de identidad e indica de que no dijo eso, ¿no? Ese es el quid del asunto. Fuera de señalar que con respecto al arraigo familiar, por más que tenga una niña de 10 años, no genera certeza de que el señor se encargue directamente del cuidado también, ¿no? Entonces, por esos dos elementos es que el señor Andrés Hurtado está lógicamente en prisión, a diferencia de la doctora Peralta, que sí pues tenía un arraigo más consolidado, ¿no? Pero acá el argumento, Catherine, es, ya tiene una niña de 10 años, pero él está a cargo del cuidado de esa niña, la seguridad e integridad de esa niña depende de que él esté presente. Entiendo que no vive con ella, claro, ¿no, Catherine? El hecho que tengan hijos no quiere decir que necesariamente tengan arraigo, ¿no? Y aquí hay que centrar el debate porque hasta ahora el abogado bueno señala que porque no hay forma de negar que ambos mintieron al decir que el pasaje con el cual viajaron a Miami los dos juntos y se hospedaron en la casa de la hija de Chibolín no lo pagó la fiscal superior Peralta, lo pagó Chibolín a través de su empresa y eso ha quedado debidamente acreditado. Y no es que la prensa ha tergiversado o la prensa está mal informando o desinformando. Ese es un hecho real y que está plasmado en la resolución y obra en la carpeta fiscal. La información de LATAM donde desmiente a ambos sobre la procedencia del dinero, sobre la procedencia del pago de ese pasaje. Y eso también lo ha considerado el juez Shekley en su resolución. ¿Ok? Cuando valora el juez Shekley sobre el arraigo de Chibolín, coincido con su fundamentación, pero sin embargo no tiene el mismo nivel de